Quiero decirle que hoy, el día de ayer, 4 de julio, estuvimos cumpliendo 5 años de aniversario de esta iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Le dan un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Y bueno, hemos cumplido 5 años donde Dios nos ha permitido que a través de procesos, de circunstancias y de todo lo que Dios ha podido contribuir para nuestras vidas, nosotros podamos mantenernos. Y yo considero que estos 5 años Dios ha establecido un fundamento, ¿sí? Un fundamento en el cual nosotros podamos sostener un movimiento. Yo quiero decirle esto, que todo movimiento requiere un fundamento. Cuando nosotros empezamos a caminar y a vivir a través de un movimiento, hay un movimiento de parte de Dios que comienza a desarrollarse en alguna parte del mundo. Todo movimiento no se mueve simplemente del aire, requiere personas, requiere hombres, requiere mujeres que puedan de alguna manera sostener el movimiento. Hace algunos años atrás, unos 120 años atrás, en el año de 1903, exactamente, en la calle Azusa, se levantó el famoso avivamiento de la calle Azusa, y este avivamiento requirió hombres, entre ellos el pastor de esa obra o de esa iglesia, llamado Seymour, fue prácticamente el hombre que sostuvo este movimiento. Y algo de que yo he podido darme cuenta, a diferencia de una iglesia, es que todo movimiento siempre empieza, escuche esto, siempre empieza y se va a mover a través de hombres ungidos, a través de mujeres ungidas. Es como se va a llevar a cabo el movimiento. Y para esto, por cuanto no es un movimiento del hombre, no es un movimiento de la carne, es un movimiento de Dios, se requiere ser probados y ser escarbados hasta el fondo, a fin de que la fuerza y la presión de ese movimiento no sea removido. Yo quiero pedirle que por favor, si usted está aquí, atiéndame por favor. El hecho de que usted esté aquí en un servicio un día domingo representa un tremendo privilegio. Usted no puede estar distraído. Usted no vino aquí a mirar otra cosa. Usted vino aquí a observarme, a atenderme lo que Dios tiene que hablar para su vida. Amén. Así que yo no le puedo permitir que usted esté mirando en otro lado o usted esté distraído, porque mientras usted está distraído, usted se está saltando cosas que son tan importantes. Hoy habían personas que querían venir, y esa silla que usted está ocupando, por cuanto no podemos llenar más allá de un aforo de 30 personas, necesitábamos que otra persona viniera, pero se le dio ese cupo a usted. Por lo tanto, hacia un lugar que son para cierta de poder ser canales o conectores de un movimiento de Dios, porque para que un movimiento se mueva en un cierto territorio, hay algo que se requiere, ¿sí? Hay algo que se requiere, y es tener el oído para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Todo movimiento requiere estar conectados con el oído, a fin de poder saber qué es lo que Dios quiere hacer y poderme mover juntamente o en armonía con Dios a través del oído. Entonces, cuando Dios empieza a hacer su obra, cuando Dios empieza a establecer un movimiento en un territorio X del mundo, quiero decirle esto, que Dios va primeramente a tratar con usted. Y va a tratar cosas de fondo, va a tratar cosas, yo le decía en algún momento, Dios va a tratar con la raíz. Una hermana en una ocasión tuvo un sueño, y ella decía: pastor, yo miraba cómo Dios a través de personas cortaba árboles, pero Dios les daba las armas, pero ellos solamente cortaban hasta el tallo, mas sin embargo no iban a la raíz. Y luego ese tallo se cortaba todo el follaje, los frutos, las hojas, pero después de un tiempo nuevamente el tallo crecía y otra vez comenzaba a botar ramas, otra vez salían hojas,
y salían frutos. Y ella decía que en la visión que ella tuvo eran árboles malos, eran árboles de malos frutos. Entonces decía, Dios me mostró, me decía ella, Dios me mostró que era importante que cuando nosotros empecemos a tratar con lo malo de nuestra vida, vayamos directamente a la raíz. Ahora, aquí hay una cosa interesante, y es que en muchos hombres y en muchas mujeres de Dios, escúcheme esto, nosotros hemos cortado el follaje, hemos cortado la borrachera, hemos cortado el pecado, hemos cortado, qué sé yo, la violencia familiar, hemos cortado el robo, hemos cortado la drogadicción, pero lo que no hemos cortado es aquello que aviva o aquello que producía ese tipo de fruto. No habíamos cortado la causa de mi alcoholismo. No había cortado la causa, escuche esto, de mis temores. No había cortado las causas de muchas áreas en mi vida. Y a causa de eso, conforme va pasando el tiempo, nuevamente empieza a crecer. Entonces, cuando viene un movimiento de parte de Dios, Dios comienza a tratar, y escucha esto que le voy a decir, Dios quiere llegar en su vida a tratar la raíz. Diga conmigo, Dios quiere tratar mis raíces. Ahora, hay árboles, escúcheme esto, hay árboles que han estado sembrados durante años en su vida y que cuando usted quiere comenzar a tratar ciertas cosas en esto, usted no está tratando con un tallito de 2 centímetros de espesor. Usted está tratando con árboles y con tallos tan gruesos que tienen alrededor hasta de 5 metros de diámetro. Y usted sabe que una rama pequeña la podemos quizás sacar con la fuerza de nuestro brazo, pero cuando tratamos con un árbol gigante, no lo vamos a poder sacar con nuestra fuerza. Y es ahí cuando se necesita el poder de Dios, la gracia de Dios. Yo quiero que usted aprenda a reconocer que hay cosas que usted las va a poder tratar y que hay cosas que usted no las va a poder tratar y que solamente son posibles tratarlas a través del poder de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y hoy tengo un texto que quiero que usted se vaya a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a mirar el versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dígale a la persona que está al lado, Dios te va a hablar. Todos lo tenemos, ¿bien? Dice la escritura en el verso 15, mirad bien, mirad. Ahora quiero que me preste. Esta palabra gracia es la misma palabra que también nosotros pudiéramos utilizar como el poder de Dios. Cuando hablamos nosotros de la gracia de Dios, estamos hablando de un recurso, escúcheme esto, de un recurso que no es natural, de un recurso que es sobrenatural. Y cuando hablamos de un recurso, estamos hablando del recurso que Dios contribuye al hombre, que va más allá de lo que yo en mis fuerzas puedo hacer. En otras palabras, escúcheme esto. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó cuerpo, alma y espíritu, y tanto su cuerpo, su alma y su espíritu tenían acceso a Dios. El cuerpo podía contribuir a que el espíritu pudiera trasladarse a 10 kilómetros solamente en el pensamiento. El cuerpo no estaba limitado al espacio, era un cuerpo glorificado. El alma estaba tan conectada al espíritu y el espíritu a Dios que el alma era perfecta. Y el espíritu, por cuanto tenía una relación continua con Dios, era un espíritu que estaba 100% empoderado por Dios y estaba conectado con Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando el hombre cae de la gracia de Dios,
el hombre pierde facultades. Y según los científicos y los estudios que ellos han hecho, dicen que el hombre actualmente solo funciona en un 5% de su coeficiente, dándonos a entender que el hombre perdió el 95% de su capacidad. Y cuando entendemos esto, significa que también el cuerpo perdió capacidad y también el espíritu, escúcheme esto, no está o no tenemos un espíritu totalmente configurado como para vivir en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de ese poder que Dios nos quiere entregar cuando nosotros reconocemos que humanamente no lo podemos. Yo creo que una de las cosas o uno de los requisitos que el hombre necesita para obtener el poder de Dios es estar consciente que humanamente yo no puedo, que humanamente yo no tengo el poder, que humanamente, escúcheme esto, yo estoy limitado, que humanamente no lo puedo lograr. Estoy consciente que humanamente, escuche esto o lo que yo poseo, lo que yo tengo, escúcheme esto, tiene las fuerzas tan limitadas que no puedo alcanzar lo que anhelo, lo que quiero, lo que necesito o lo que debo de hacer, porque no cuento con ese poder. Ese poder fue el que perdí en el huerto de Edén. Ahora, escuche esto, ahora, en este tiempo, cuando tú te encuentras frente a una limitante, tú dices, me fue mal, pero lo voy a intentar. Escúcheme, lo voy a intentar hacer. Esa pequeña frase que el mundo elogia, bíblicamente, no viene de parte de Dios. Porque en el momento que tú dices, lo voy a volver a hacer, tú estás diciendo, en esta vez fallé, pero la próxima que intente, lo voy a lograr en tus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Escúcheme esto. El hombre falla y fracasa porque no se rinde en el entender que humanamente tú no tienes el poder para ser transformado. No sé si me estoy dejando entender. O sea, tiene que llegar un punto que tú te humilles sinceramente y logres reconocer que no puedes. Porque mientras tú sigues intentando algo y en lo cual tú dices, sí voy a poder, escúchame esto, lo vuelves a intentar y vuelves a fracasar y caes exactamente en lo mismo. Porque lo que Dios te estaba diciendo desde el principio es que tú necesitas contar con la gracia de Dios para que todo lo imposible se vuelva posible. ¿Alguien está entendiendo esto? Él nos dice que tú y yo podemos alcanzar la gracia. Es más, te voy a decir algo. Humanamente tú no podías ser salvo. Es que yo creo que a mí Dios me salvó porque yo no soy una mala persona. Falso. Eras un pecador, hijo del diablo. Aquella persona que reconoces, no, pero yo soy buena persona, yo no soy tan mala. Dice, en cambio mi hermana, ella sí es mala, mi marido, él sí es malo, pero yo soy una buena persona. Esa persona que dice de esa manera, escúcheme esto, no tiene acceso a la gracia. Tú tienes que reconocer que tú no puedes ser salvo por tus propias fuerzas. No es por tu comportamiento, no es por tus obras, es por gracia, dice la Escritura. ¿Me estoy dejando entender? O sea, no es en tu fuerza. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú has intentado prosperar y te das cuenta que en la una fracasas y en la siguiente fracasas y sigue habiendo más fracasos, es como si Dios dijera, ¿hasta cuánto tiempo más lo vas a intentar? ¿Ya te diste cuenta que no puedes? ¿O tienes que esperar 20 años más hasta que seas un viejo sin pelos, sin dientes, fracasado totalmente para que reconozcas que tú en tus fuerzas no lo puedes hacer?
¿Sabías tú que la gracia es algo a lo que tú accesas por revelación? Cuando entiendes que humanamente no lo puedes hacer, la gracia está cerca de tu vida. Amén. Tratar de dominar el pecado es como tratar de domar una serpiente. ¿Me entiende? Pareciera que a veces le hemos cogido el tino hasta que en algún momento volvemos a fracasar. Entonces tú tienes que entender una cosa. Humanamente nosotros nos caímos de la gracia. Nos caímos de la relación con Dios. Nos caímos del poder de Dios. Humanamente, escucha esto, humanamente, como decía el apóstol Maldonado recientemente, decíamos nosotros somos ignorantes, limitados, y otra palabra más que se me olvidó, pero él hablaba acerca de que el hombre debe reconocer que es limitado. El hombre debe reconocer que somos ignorantes, que toda la verdad única y exclusivamente proviene de Dios, no proviene de otras fuentes. ¿Me entiende? Y somos débiles, no somos fuertes. Cuando entramos en la gracia de Dios, es que somos lo que somos. Por eso fue que Jesús, cuando Él vino a revelar su gracia. ¿Y dónde revelaba su gracia? En lo peor que había. En una mujer que la habían encontrado en el pleno acto del adulterio. Imagínense qué bajeza. Y esta mujer en ese estado tan bajo alcanzó la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito de la gracia? Pero también cuál es la resistencia que hace que tú no puedas alcanzar la gracia de Dios. Y esto es una cosa tremenda que yo quiero decirle en esta hora. Hoy le quiero hablar de los dos lados de la gracia. Cómo accesar a ella y lo que te detiene para llegar a tener gracia sobre tu vida. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Tengo que ir rápido porque los minutos ahora sí son contados por la cámara y no podemos grabar más de hora y media, así que necesitamos apresurarnos. ¿Cómo puedo alcanzar la gracia de Dios? Simple y sencillamente. Escuche esto. Váyase rápidamente a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos a leer rapidito el versículo 2. Dice, porque por quien también tenemos entrada, diga conmigo, hay una entrada, por quien también tenemos entrada, Romanos 5:2, estoy mal, Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escuche esto. Y váyase a Romanos 4, versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Cuál es el boleto para la gracia? A ver, ¿cuál es el boleto para la gracia? La fe. La fe, escúcheme esto, es el boleto para accesar a la gracia. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedes vivir por gracia? Por una palabra. Por eso es que nosotros todos los días en esa relación con el Padre buscamos, oiga esto, buscamos oír una palabra,
porque una palabra activa mi fe. Y cuando activa mi fe, yo tengo entrada a esa gracia. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Tengo entrada a esa gracia. Dije, ¿cuándo traes a tu marido a la iglesia? Ay, pastor, es que usted no sabe. Es una persona muy difícil, ¿sí? ¿Dónde está la gracia? ¿Me entendió? ¿Dónde está la gracia? ¿Usted lo está intentando o le está dejando que Dios lo haga? Y yo le voy a asegurar que más del 90% de nosotros vivimos la vida intentando continuar fracasando en nuestras propias fuerzas con cosas que son de carácter sobrenatural. Y seguimos intentándolo y seguimos fracasando y seguimos intentando y seguimos fracasando. Escuche esto. Y hay una palabra que se le llama o que produce el continuo intento y el continuo fracaso. Quiero que escuches esto porque te voy a hablar ahora de lo que contrapone la gracia y que estaba aquí en la escritura. ¿Sabes tú qué sucede cuando tú lo intentas y fracasas? Y lo vuelves a intentar y lo vuelves a fracasar y luego otra vez lo intentas. Pero tú no te has dado cuenta que estás ocupando las mismas estrategias. Tu forma de hacerlo no ha cambiado. Lo sigues haciendo de la misma manera y sigues intentando. ¿Sabes qué sucede cuando intentas con las mismas herramientas el mismo fracaso? Te frustras. Escúchame, te frustras. Una persona que sigue intentando lo mismo y lo mismo y lo mismo, con la misma forma, con la misma manera, con las mismas estrategias, con las mismas herramientas, y sigues fracasa y fracasa y fracasa, terminas frustrándote. Y te voy a decir algo. De la frustración a la amargura solo hay un escalón más. Te voy a decir una cosa. Si ya te sientes frustrado en alguna área de tu vida, sea económica, sea intrafamiliar, sea conyugal, sea financiera, sea en lo que sea, y sientes frustración, te voy a decir esto: para y voltéate, porque estás haciendo lo mismo durante todo el tiempo y no estás cambiando la estrategia. Estás haciendo exactamente la misma cosa una y otra vez. Te voy a decir: ¡para! Porque si no paras, vas a llegar a la amargura. Una persona amargada es alguien que intentó lo mismo y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar y seguía fracasando. Tanto fracaso dañó tu corazón y te volviste amargado, te volviste amargada. No pudiste sentir el éxito en esa área, la victoria en esa área. ¿Por qué? Porque estás intentando lo mismo en la misma forma de vida. Escúchame esto. Y cuando llegas a un estado de estar amargado, estás en un problema grave. Y te voy a decir cuál es el problema. Es que dice aquí la escritura, mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia, porque hay una raíz de amargura en tu corazón. No aplauda, porque esto no es digno de aplaudir. Escuche esto. Cuando nosotros llegamos al nivel de la amargura, ya el asunto se enraizó. Ya no es un tallito, ya es un árbol lo que se ha formado en ese lugar. Y ahí es cuando, escúchame esto, una persona se vuelve de mente cerrada. Se levantaron estructuras mentales en su cabeza y esa persona dice: no, es que nadie me entiende, es que tú no me entiendes, el presidente no me entiende, el pastor no puede entenderme, nadie te puede entender, ni tú te entiendes.
Es una persona que le es difícil oír a alguien. La persona amargada continuamente se está justificando y continuamente está culpando y acusando a los demás. Se volvió amargada. Porque si hay algo por donde entra la fe, es el oído. El amargado tiene el oído topado. Ya no quiere escuchar. ¿Cuántos están entendiendo esto, lo que estoy hablando? Entonces, escúcheme esto. ¿Cuál es la señal de que yo estoy caminando a la amargura? Me siento frustrado, y cuando tú te sientes frustrada o frustrado en un lugar, es que el cielo te está diciendo: hija, hijo, detente, estás desperdiciando todos tus recursos emocionales, todos tus recursos mentales en hacer lo mismo. Estoy queriendo tirar o escupir arriba y que no me caiga abajo. Y me cayó y me dio iras. Dijo, voy a volver a intentar otra vez. Y pum, me cayó otra vez. Y dijo, me dio ira, voy a volver a intentar otra vez. Y lo puedes intentar 1,000,000 de veces, que lo que escupes te va a caer en la cara nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes poder sobre la ley de la gravedad. Hay leyes que rigen tu vida. Si tú no siembras, nunca vas a cosechar. Te quejes o te quejes, tienes que entender que si... Escúchame esto. Tienes que entender que hay leyes que funcionan por sí mismas. Y tú no puedes sembrar manzanas y esperar y cosechar naranjas. Porque lo que siembras, eso es lo que cosechas. Todo el mundo se da cuenta de tu error, menos tú. Todo el mundo te da cuenta de que no te esfuerzas, tienes vagancia, tienes pereza, pero menos tú. Todo el mundo se da cuenta las áreas de tu carácter, los defectos de tu temperamento, menos tú. Y lo peor es que lo sigues y lo sigues y lo sigues intentando. ¿Hasta cuándo, hija, vas a parar de seguir intentando con las mismas armas y las mismas estrategias? Ahora sí, denle un fuerte aplauso a Jesús. Quiero que escuches esto. Me di cuenta que siempre nosotros empezamos en un nivel básico. Todos nosotros hemos dado un paso en un nivel básico. Eres salvo. Y ese es tu paso básico. Ya no eres un pecador. Ahora eres un hombre salvo, una mujer salva. Has dado tu primer paso. Pero es que este camino no es plano. Este camino es como un monte que hay que ir escalándolo. ¿Has visto los que escalan? Tiran una soga, un pico, lo tiran a unos tantos metros. Unos tienen una pistola que eso lanza unos 40, 50 metros con la soga. Le agarran una piedra y la jalan y eso ya está ahí jalado. Van a empezar a caminar su primer nivel. Ustedes han visto que esa gente mientras está caminando se esfuerzan, ¿sí? Y aunque es frío, sudan y tienen toda la seguridad para no caerse. Y están jalando y algunos no avanzan y mejor llegan abajo, sueltan el pico y no lo escalan. En la vida espiritual hay niveles. Hoy Dios nos habla claramente. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Sientes que estás fracasando una y otra vez en lo mismo? O dos, fracasaste en esa. Escúchame, ¿qué se hace cuando se fracasa 2 veces? La una vez dije, bueno, de pronto me salió mal, voy a seguir la segunda. Y cuando tú ya vas en la segunda y la segunda te salió mal, detente. Y no sé cuántos de ustedes se vieron esas películas de los chinos, de los que peleaban, me acuerdo de Karate Kid. Siempre el bueno en su primera pelea, ¿gana o pierde? Pierde, ¿verdad? Tú pierdes, ¿no? Y después otra vez se fue y otra vez perdió. Entonces ahí se encuentra con el maestro. ¿Y qué hace el maestro? Lo entrena. ¿Para qué lo entrena? ¿Para que pierda? ¿Para qué lo entrena? Para ganar. Antes de volver a intentar la tercera vez, entrénate. Ponte en forma. ¿Me entiende?
Busca a Dios. Oye a un mentor. Oye al hombre de Dios. Oye al Espíritu Santo. Antes de volverte a escalar esa cuña, oye a Dios. No vuelvas a intentarlo en tus propias fuerzas. Antes de volverlo a hacer, asegúrate que has sido entrenado. Porque fracasar repetidamente te va a afectar. Yo no soy de la idea que el que mucho intenta, en algún momento tendrá éxito. En lo natural sí, pero en lo espiritual es una cosa diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto. Un día, Felipe se fue a predicar a Samaria, el evangelista Felipe. Y dice que entre toda esa gente había un brujo llamado Simón. Y este brujo, dice la Biblia, que tenía a todos hipnotizados con sus brujerías y hechicerías. Toda la gente decía que el brujo tenía el poder de Dios. Y cuando vieron el poder de Dios real de Felipe, la gente se fue detrás de Felipe y dejaron al brujo pasado de moda. El brujo se convirtió y andaba detrás de Felipe. Y parecía un buen discípulo. Yo te voy a decir algo. A veces nosotros seguimos el camino de Dios sin darnos cuenta que hay raíces que tienen que ser cortadas a tiempo y tú nunca te has hecho cargo de cortarlas. Nunca has escarbado a profundidad. Y tú sigues avanzando y siguiendo gente mientras tú eres un discípulo. Escúchame esto. Y estás al lado de alguien. Los defectos no se te van a notar mucho, porque toda persona se ve bonita cuando está sirviendo. Pero en el momento que tienes que pasar de siervo a enviado, y ya no tienes que andar con el maestro a cada rato al lado de él, sino que ya comenzamos a soltarte, es cuando tú comienzas a darte cuenta de qué es que padeces. Mientras están con uno, mire, yo ahorita puedo coger cualquiera de los que están aquí de discípulos, y ellos se van a sentir bien, porque ellos están bajo mi sombra, no yo bajo la sombra de ellos. El asunto es cuando se te envía a tu asignación. Ahí es que tú te das cuenta de qué pata cojeas. Y este Simón, el brujo Simón, le llegó su momento de graduarse. Y dice que mandaron a llamar a Pedro y a Juan de Jerusalén para que imponiéndole las manos reciban el poder de Dios. Y cuando llegó el momento a Simón el brujo, el ex brujo, se le salió la carne, se le salió su amargura, se le salió todo lo que estaba escondido detrás de su corazón. Y le dijo, yo quiero comprar ese poder, ¿cuánto cuesta? Dígame cuánto yo lo saco y yo quiero comprar, porque yo quiero recobrar el poder que yo tenía antes, cuando toda la gente me elogiaba, me aplaudía, porque yo tenía ese poder. Oiga esto, escuche. Este brujo tenía un dolor guardado en su corazón porque le habían quitado su poder y la atención que toda la gente de Samaria ponía sobre el brujo. Te voy a decir una cosa. Cuando tú comienzas a ser enviado, cuando tú ya comienzas a ser asignado en lo que Dios te ha enviado a hacer, es ahí cuando se comienzan a notar tus verdaderos raíces. Escúchame, que nunca las trataste a tiempo. Y por eso es que hay gente que cuando son discípulos, tú lo ves bien fuerte, bien gordos, bien, pareciera que están todo bien. Pero cuando tú los comienzas a poner a servir, es cuando te reconoces de qué están hechos y cómo está su estructura. Ahí se le notan los errores de familia, ahí se le notan los errores financieros, ahí se le notan los errores en todas las áreas, porque ahora estás sirviendo a Dios. Y la Escritura me está diciendo aquí, mirad bien, oiga esta palabra, mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar esta gracia, que brotando cualquier raíz. Diga conmigo, lo que no se trata
a tiempo se enraiza. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué está metida la amargura en contraposición del poder de Dios? ¿Usted ha escuchado lo que dice la Biblia? Que la única vez que Dios sentencia a una persona y le dice, si esto haces, yo no te perdono tus pecados, es cuando usted no perdona. No dice, si cometes adulterio, nunca más te perdono. Él solamente dice esto: la única razón por la que yo no te voy a perdonar es cuando tú no perdonas a tu hermano. La única razón por la cual yo voy a parar o a retener mi mano es que si tú no perdonas a tu hermano. Y le voy a decir esto: la frustración, número uno, nace del dolor y de la falta de perdón. Siguiente nivel, frustración. Tercer nivel, amargura. ¿Cómo nace? Por dolor y falta de perdón. ¿Cómo crece? Se volvió una frustración. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la amargura. ¿Quieres tú que el poder de Dios fluya en tus finanzas? Tenés que perdonar en esa área lo que sea necesario. Hay personas que no pueden prosperar porque tienen un dolor contra alguien que les quedó debiendo $100 y no lo pueden perdonar. Perdónale los $100 para que pueda él y tú prosperar. Eso te puede estar deteniendo. Y hay personas que no pueden prosperar en otras áreas porque están ligados a una raíz de dolor, a una falta de perdón en alguna área y no quieren soltar. ¿Cómo tú te das cuenta cuando tú tienes dolor y cuando tú tienes falta de perdón? Porque sale de tu boca apenas te enojas. Yo sé decir, cuando uno está enojado, uno se da cuenta lo que hay adentro. El enojo, la ira y la presión revela el corazón. Cada vez que tú tienes ira, cada vez que tú tienes presión, revela lo que hay en tu corazón y sale por la boca facilito. No es tan difícil, no necesitamos inventarnos una máquina para decir vamos a medirle el corazón de Juanita a ver qué hay en el corazón. No, llénala de ira, provoca la ira y métela en presión y revelará lo que hay en su corazón. No es tan difícil. Y cada vez que nosotros por alguna razón nos tenemos que llenar de iras o estamos bajo presión, Dios está haciendo conocido lo que hay en tu corazón a tus propios ojos para que tú puedas ratificar y arreglar pronto. Quiero terminar en esta hora. Pastor, ¿qué hacemos? Detecte en qué nivel está usted. ¿Tiene dolor? Es que lo que pasa es que cuando tú me dices eso, yo... ¿Anotado? Siempre sale lágrimas. Cuando uno tiene dolor, el lloro es irreparable. Pero hay otra forma, y es el bloqueo emocional. Normalmente las mujeres tienden más a llorar. Los hombres tenemos más la tendencia de bloquearnos emocionalmente. Es como que nos desconectaran las cuerdas bucales. No dije nada. Pero habla, decía algo. Tengo dolor. No puedo hablar. Mi forma de expresar no es con lloro. Mi forma de expresar es, no puedo hablar. Me bloqueé. En ese instante, yo estoy sintiendo que hay un problema. Usted tiene un problema que no es normal. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Está usted en ese nivel? Segundo nivel, frustración. ¿Cómo se da cuenta usted que usted está frustrado? Escuche esto. Cuando uno tiene frustración, una de las características es la culpa. Uno se culpa mucho. Se culpa mucho. Escúcheme, se decepciona, se desanima, se desilusiona.
¿Sabe qué significa esto? Falta de ser fiel. Una persona frustrada no es fiel en lo que se le encomienda. Suelta continuamente. Falla continuamente en el proceso de lo que está haciendo. Ahí queda. Ahí dejo. Ya no voy a ir a estudiar. Se terminó. Después lo hago. Usted interrumpe sus procesos. Una persona frustrada, escúcheme esto, es muy fácil de decepcionarse de todo mundo. Es más, una persona frustrada es como que tiene una expectativa mala. Es una expectativa perversa. Expecto que tú me vas a fallar. Expecto que tú no vas a hacer bien el negocio conmigo. Expecto que ustedes son inútiles. Expecto que todo mundo va a hacer algo contra mí. Me vuelvo una persona paranoica. Estoy siempre expectando que todo va a salir mal, que todo me va a ir mal, que no voy a poder hacer bien esto, que esto se me va a caer. Escúcheme esto, hay un problema en mi fe. Por eso es que cuando alguien vive en un estado de frustración, no logra incubar una fe madura. ¿Usted se acuerda de Pedro cuando se hundió? Le dijo Jesús, hombre de poca fe, o sea que hay una fe pequeña. ¿Y se acuerda lo que le dijo Jesús al centurión y a la mujer sirofenicia? Grande es tu fe. ¿Por qué hay gente que solo ha crecido a una fe pequeña? Porque están por dentro frustrados. ¿Ha visto usted esas mujeres que se embarazan y tienen esos embarazos eutópicos? Que se embarazan y el bebé como que crece un poquito y pum, se les va. Crece un poquito y pum, se les va. Tienen el útero, no pueden gestar el bebé hasta su madurez. De la misma manera, una persona frustrada, escuche esto, una persona frustrada no desarrolla fe hasta su madurez. Necesitas una fe madura para restaurar ese matrimonio. Necesitas una fe madura para levantar esa familia. Necesitas una fe madura para sanarte de ese cáncer. Necesitas una fe madura, pero tienes que sanarte la amargura. Tienes que sanarte la frustración y tienes que buscar dónde está la raíz de dolor. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Pero he encontrado que no hay otro lugar donde uno pueda ser sanado de esto. Y es solamente la presencia de Dios. Ese es el precio. Ahora entiendo por qué David decía, mejor me es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Tú no te vas a sanar viendo videos. Tú no te vas a sanar leyendo libros. Esas cosas son para otra cosa. Tú te vas a sanar es entrando en la presencia de Dios. Cuando tú reconozcas tu condición y le puedas decir, Señor, ahora me doy cuenta, no tengo el poder. Y quiero terminar con este último verso. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Este fue un texto que Dios me habló mucho. Segunda de Crónicas 20, 12. Tremendo este verso. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es más grande que yo. No tengo el poder y tampoco sé qué hacer. El único que sabe qué hacer eres tú, Señor. El único que nos